Hola, muy buenos días a todas y a todos. Me llamo Irene Espiño y soy la directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Agradezco mucho la invitación del profesor Giuseppe Martinico y de todo el equipo editorial de la revista Diritti Comparati para poder preparar este blog en donde les quiero presentar un libro que se acaba de publicar este año con la editorial Tirant lo Blanc en la colección Monografías. Es un libro que se llama El discurso de odio como límite a la libertad de expresión, exégesis constitucional a la luz de la circulación de experiencias jurídicas. Este volumen es un volumen que pone preguntas y busca obviamente respuestas. Hay preguntas como ¿qué es un discurso de odio? Los discursos de odio deben ser considerados como un límite a la libertad de expresión. O también las democracias contemporáneas deberían tolerar la difusión de los discursos de odio, o hasta qué punto debe tolerar una sociedad tolerante, si se debe tolerar y aceptar todas las opiniones, incluso las intolerantes. Todas esas preguntas son detonantes, obviamente, pero al mismo tiempo también representan el hilo conductor que quiere guiar a la persona lectora a través de un importante debate constitucional, que se puede resumir en la expresión libertad de expresión versus discurso de odio. Ese es un debate que se ha discutido y analizado mucho en distintas partes del mundo y que toma como punto de partida la idea de que la libre expresión de las ideas constituye seguramente un elemento esencial de cada sociedad que se proclame y se defina como democrática y que representa una de las condiciones básicas para su progreso y el desarrollo individual de cada persona. Obviamente es un derecho esencial, pero no es absoluto. Eso significa que tiene toda una serie de deberes, de responsabilidades, de límites. Así lo han destacado los legisladores, los tribunales a nivel nacional, a nivel comparado, a nivel internacional, a nivel regional. Y todos estamos de acuerdo con la idea de que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye también el derecho a expresar y la correspondiente obligación a tolerar discursos extremos. Pero todos los discursos extremos, hay una cierta categoría de discursos extremos que pues la doctrina ha definido como los discursos de odio, sobre los cuales verte este debate y con referencia a los cuales no hay un acuerdo generalizado sobre su inclusión entre las protecciones o las garantías de la libertad de expresión. Y obviamente hay tres distintas posturas. La postura a favor de la inclusión de este tipo de discursos entre las garantías de la libertad de expresión. Hay quienes consideran que se representan un límite más allá del cual la libertad de expresión no puede funcionar, y hay obviamente una postura intermedia que considera que sí, se trata de discursos que se deberían limitar, pero siempre y cuando no se limiten con sanciones penales, por ejemplo. Y obviamente, pues esta es la gran pregunta, ya que nos estamos moviendo a través de preguntas. Este debate se puede resumir en el interrogativo si los espacios democráticos deben tolerar la difusión de mensajes de odio. Esos mensajes que atacan la persona y la atacan en su dignidad, en su honor, en su ser humanos, atacando justamente o discriminando a la persona en virtud de ciertas categorías como la pertenencia étnica, por ejemplo, la orientación religiosa, la orientación sexual, el género y otras características que son típicas de esa persona y que no se pueden modificar. Y entonces esta pregunta pues nos obliga a reflexionar, porque no podemos dar una respuesta tajante, no podemos decir simplemente sí o no, sino que tenemos que buscar una respuesta que vaya un poco más a profundidad del tema. Y este libro que escribí
trata de encontrar unas respuestas a esta pregunta. El presente volumen se divide en dos partes. La primera explora los límites de la libertad de expresión a través de la circulación de las ideas constitucionales. Entonces, en el primer capítulo se describe la dinámica del contexto constitucional contemporáneo y la influencia mutua entre argumentos y paradigmas constitucionales. Mientras que pues, el capítulo posterior, el capítulo 2, se concentra un poco más sobre el análisis de la circulación de experiencias constitucionales, que representa este fil rouge, el hilo conductor en la reconstrucción que realizo en este volumen del marco normativo constitucional de la libertad de expresión y de los fundamentos teóricos de sus límites, así obviamente como el estudio posterior de la doctrina teórica y jurisprudencial más relevante en materia tanto de libertad de expresión así como de discurso de odio. La segunda parte del volumen va un poco más en el corazón del debate, discurso de odio versus libertad de expresión, abordando en particular el capítulo 3, la definición de lo que se entiende por discurso de odio, examinando también, obviamente no solamente el discurso de odio de origen racista, sino que también el discurso de odio sexista, misógino, homofóbico, transfóbico. Y finalmente el capítulo 4 se concentra un poco más sobre el análisis de la jurisprudencia más relevante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha distinguido entre todos aquellos discursos que no son admitidos en el espacio democrático europeo porque van en contra del espíritu del texto de la Convención. Entonces se encuentran el límite muy claro establecido por el artículo 17 del Convenio Europeo. Algunos otros que se chocan y encuentran el obstáculo que representa el artículo 10, párrafo 2, que describe los límites de la libertad de expresión, y otros que, aunque sean discursos que nos pueden gustar, que pueden ser considerados entre la categoría de discursos extremos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no los considera como discurso de odio y por lo tanto pueden circular libremente en la sociedad democrática. Finalmente, esta obra termina con un apartado de reflexiones finales en el que se razona acerca de cuáles son los retos y los desafíos que enfrenta el constitucionalismo contemporáneo ante los discursos de odio en un mundo globalizado, donde la circulación de ideas, de experiencias y de modelos constitucionales sigue de manera incesante, de manera muy rápida y de manera continua. Espero que les haya interesado esta pequeña introducción y que tengan también oportunidad de leer el libro y eventualmente también de hacerme llegar sus comentarios, sugerencias o dudas. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso.